Una tormenta se desató afuera, pero la verdadera tempestad se elaboró alrededor de la mesa de caoba, en el interior, donde la opulencia enmascaró la malicia, y una sola cuchara llevó la muerte. Pausa breve. Cuando Sir Reginald se derrumbó en su postre, Hércule Poirot lo supo. Uno de los elegantes invitados acababa de convertirse en asesino, y nadie se iría vivo hasta que se descubriera la verdad. Tono sombrío. La mansión londinense de Sir Reginald de Rove se mantenía como un monumento a la opulencia en el corazón de Mayfair. Tono descriptivo. Sus imponentes columnas y una fachada dorada brillaban bajo el cielo oscuro mientras Hércule Poirot se acercaba en su taxi hacia el empedrado impulso. Fue una visión de mármol y grandeza, de hojas doradas armonizando con el débil aroma de la riqueza, que se colaba por la ventana. Pausa reflexiva. Poirot ajustó cuidadosamente su impecable corbata negra, y pasó un dedo enguantado a lo largo del borde de su bigote prístino. Tono elegante. Esperando que los invitados se encontraran en el salón, Poirot atravesó un vestíbulo adornado con tesoros. Rembrandt y Monas disputaban espacio con un melancólico Caravaggio. Una pequeña asamblea se bañaba en luz dorada, y en el corazón de la reunión estaba él, Sir Reginald de Rove. Tono intrigado. Un hombre cuya presencia exigía atención, alto, de cabello plateado, con un traje adaptado a la perfección. Estaba en sus 50, pero el vigor de sus ojos, el acero de su mirada, hablaba de experiencia, poder y peligro. Pausa. La niebla de Londres no le opuso resistencia a sus pequeñas células grises, dijo Sir Reginald. Poirot sonrió, apreciando el gesto. En absoluto, la niebla agudiza la mente. ¿En Yepas? Tono cordial. La sonrisa de Reginald era delgada, apenas un parpadeo, que no lograba calentar su mirada. El arte es mi vida y mi moneda de cambio, continuó. Permítame presentarle a un hombre. Se alzó una figura delgada con una cara afilada y cabello que se retiraba de su frente. M.R. Finch, dijo Reginald con tono calculado. El aludido ofreció una sonrisa apretada. Sir Reginald disfruta de sus juegos, dijo. Hemos cruzado espadas en muchos lienzos. Poirot inclinó la cabeza ligeramente. Tono inquisitivo. Notó la fragilidad en el tono de Finch, y la forma inquieta en que ajustó su gemelo. Pausa. Un rival, sí, y uno con rencor. Tono más tenso. Antes de que Finch pudiera responder, un hombre más joven se acercó. Sus mejillas estaban sonrojadas, y su corbata, torcida. Siempre ha amado más a un público que a un hijo, murmuró, con una voz cargada de amargura. Tono dolido. El hijo de Reginald. Sorpresa sutil, guapo, de una manera desordenada. Sus ojos se movían con una energía inquieta. No estoy agotado. Solo desearía que me perdonara, murmuró. Pausa emocional. Entonces, una voz clara y segura se hizo presente. Una mujer dio un paso adelante. La señorita Evelyn Blake, pensó Poirot, la periodista. Tono respetuoso. Con cabello oscuro y ojos verdes que brillaban con curiosidad, ella sostenía un lápiz detrás de la oreja. Me encantaría conocer sus pensamientos sobre el coste de la colección, dijo, con una sonrisa que tensó aún más la atmósfera. Después de la cena, quizás, respondió Poirot, dejando su respuesta colgar como una sombra. Tono sugerente. En círculos de detectives, prosiguió Miss Blake, girando su sonrisa con elegancia, se dice que usted ve a través de todos. Poirot se inclinó levemente. ¿Y usted? ¿Está disfrutando de la velada? Oh, respondió ella, pero su mirada hacia Sir Reginald sugería lo contrario. Los ojos de Poirot se posaron en una figura solitaria, junto a la ventana. El señor Victor Marlowe, socio comercial de Reginald, un hombre de sombra. Su espalda estaba rígida, la mirada perdida. Buenas noches, dijo, con tono recortado y un apretón de manos fugaz, antes de reanudar su vigilia. Poirot notó el contraste entre las manos inquietas de Finch y la quietud glacial de Marlowe. Un estudio de opuestos. Tono reflexivo. A medida que los invitados se desplazaban hacia el comedor, Poirot catalogaba, observaba, meditaba. Pausa. Los sirvientes guiaron la fiesta con eficiencia silenciosa, sus pasos amortiguados por gruesas alfombras. Los hombros de Finch estaban tensos. Los ojos de Miss Blake se lanzaban de un rostro a otro. El temblor de Lady Beatrice se profundizaba. Tono creciente de tensión.
El comedor era un espectáculo. Una larga mesa de caoba brillaba bajo un centro de orquídeas carmesí. Tono admirativo, sus aromas pesados, sus copas de cristal capturaban la luz de las velas. Cada cubierta llevaba la cresta de la familia Arrove. Sir Reginald tomó su lugar en la cabecera. A su derecha, Charles. A su izquierda, Finch. Frente a él, Miss Blake, que colocó cuidadosamente su servilleta, el lápiz ahora discretamente oculto. Lady Beatrice y Marlove ocuparon el extremo más lejano. Su silencio, más elocuente que las palabras. Tono lento y contenido. El primer plato llegó. Una sopa delicada. Poirot retrocedió, sus pequeñas células grises tarareando. Hay algo extraño aquí, pensó. ¿Pero qué? Cuando el reloj marcó las 9, su timbre fue tragado por una ráfaga repentina. Las velas temblaron, como si la noche misma contuviera el aliento. Tono dramático. El comedor de la mansión Arrove, brillante en su esplendor, se volvió frágil. La opulencia se volvía opresiva. Orquídeas carmesí derramadas desde jarrones de plata. Una mesa pulida reflejando el fulgor de las velas, pero la grandeza comenzaba a asfixiar. Tono pausado y tenso. Más allá de los ventanales altos, una tormenta aullaba. Un bombardeo implacable de viento y agua, que cortó la mansión del mundo más allá, encarcelando a sus ocupantes en una trampa dorada. Tono oscuro. Hercule Poirot, sentado a la derecha de Sir Reginald, observaba la escena con la precisión de un reloj. Pausa. El curso de la sopa había desaparecido, reemplazado por faisán asado, su aroma mezclándose, con inquietud, con la respiración húmeda de la tormenta, que se filtraba a través de las grietas invisibles. Tono narrativo. Los invitados llevaban sonrisas tan delgadas como la porcelana, y debajo de sus cuchillos, sus voces se alzaban con esfuerzo contra el retumbar del trueno. Pausa tensa. Sir Reginald alzó su copa, su presencia dominando la cabecera de la mesa. Un brindis, anunció, su tono rico en autoridad. A la excelente compañía, al arte raro, y a los placeres que la riqueza ofrece. Tono elevado. Las copas tintinearon con un entusiasmo frágil. Poirot lanzó una mirada rápida entre los comensales. La mano de Archibald Finch tembló al pasar la copa a la señorita Evelyn Blake, un temblor que enmascaró con una tos. Pausa breve. Los labios de la señorita Blake se curvaron, pero sus ojos se tornaron fríos como el jade. Tono sutil. Lady Beatrice Sinclair aferró su copa de vino tallado, sus dedos marcando un ritmo de staccato. Nervios. O una súplica secreta por escapar. Tono de sospecha. Charles Arrove, a la izquierda de su padre, arrojó su bebida hacia atrás con una mueca. Los nudillos de Sir Reginald se volvieron blancos. Charles, dijo, su voz como una cuchilla envuelta en seda. ¿Por qué no nos deleitas con historias sobre tu Caravaggio? Una obra maestra, más o menos. La sonrisa de Sir Reginald era delgada, afilada. Mi querido niño, dijo. El arte debe saborearse, no tragarse como ginebra barata. Tono cortante. Miss Blake inclinó la cabeza con la gracia de una depredadora. Algunos susurran que es una falsificación. Sir Reginald. Bonitos óleos de león. Pausa tensa. La mesa se calmó. El rugido de la tormenta llenaba el vacío. Finch bajó la vista hacia su plato. Un rubor se arrastraba por su cuello. Lady Beatrice dejó de golpear la mesa, su mano congelada en el aire. Víctor Marlove, que había estado rastreando las gotas de lluvia en la ventana, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del anfitrión. Tono de tensión creciente. La risa de Sir Reginald fue hueca. Señorita Blake, el pequeño cambio de mentes más pequeñas. Mi Caravaggio está más allá del reproche. Pausa. Poirot reflexionó, pero pensó, ¿más allá del reproche? Quizás, pero más allá de la envidia, o del engaño. Notó al lacayo deslizarse tras una figura juvenil, pálida como la tiza. Sus dedos permanecieron un latido, demasiado tiempo, al colocar una mousse de chocolate ante Sir Reginald. ¿Un desliz? ¿O algo más? Tono bajando. Lady Beatrice, buscando refugio del silencio, se dirigió a Poirot. ¿Qué lleva a un hombre a su profesión, monsieur? A ver culpa en cada sombra. No culpa, respondió Poirot, con serenidad.
Pero la verdad se esconde en la contracción de una mano, en la pausa del aliento, en esas pequeñas cosas que otros pasan por alto. Tono profundo. Marlove se inclinó hacia adelante. Su voz era terciopelo sobre acero. ¿Y esas pequeñas cosas le han llamado la atención esta noche? Los ojos de Poirot brillaron. Ah, mon cher monsieur, el juego apenas comienza. Pero mis pequeñas células grises ya tararean con posibilidad. Tono vibrante. La comida avanzaba. Cada bocado, cada palabra, cada sombra, estaba teñida por la furia de la tormenta. Poirot mapeaba la mesa en su mente. Sir Reginald al timón, Charles y él mismo a su izquierda, Finch y la señorita Blake frente a ellos, sus miradas lanzadas como cuchillas. Lady Beatrice y Marlove, islas de quietud en medio de la charla. Pausa densa. Entonces llegó el postre, el mousse. Su superficie oscura brillaba. Sir Reginald levantó su cuchara. Se detuvo para inhalar. «Es exquisito», murmuró. Una leve sonrisa tocó sus labios. Dio un bocado. Y se congeló. Pausa abrupta. Un estruendo recorrió la mesa. Su rostro se contorsionó, como si una mano invisible le apretara la garganta. Un jadeo estrangulado escapó de sus labios. Arañó su cuello, ojos desorbitados de terror. «Padre», gritó Charles, saltando. La silla chirrió contra el suelo. Sir Reginald se tambaleó, y luego se desplomó hacia adelante. Su cabeza golpeó la mesa con un sonido sordo y repugnante. «¡Ah!». El grito de Lady Beatrice cortó el aire como un cuchillo. Finch retrocedió bruscamente. La servilleta de Miss Blake cayó como una mariposa pálida sobre la alfombra manchada. Pausa de impacto. Poirot ya estaba junto al cuerpo. Su calma era un faro en medio del caos. Presionó los dedos en el cuello del anfitrión. «No hay pulso», anunció, levantándose con solemnidad. «Está muerto». Tono fúnebre. El silencio descendió, denso y sofocante, solo roto por el lejano gruñido de la tormenta. La mirada de Poirot recorrió los rostros pálidos. Finch con la mandíbula tensa. Lady Beatrice con los labios temblorosos, Miss Blake rígida en su silla. Marlove mirando fijamente. Charles sin aliento. Tono cargado. «Un envenenador se sienta entre nosotros», pensó Poirot. Y el primer hilo de su telaraña acaba de romperse. ¿Quién movió la mano? El comedor, antaño brillante con la opulencia Rove, ahora estaba en desorden. Su grandeza, eclipsada por la sombría sombra de la muerte. Pausa lenta. Afuera, la tormenta maltrataba la mansión con una furia implacable, sus ráfagas arañando las ventanas, como si buscaran entrar. El aire dentro se espesaba. La vasta casa se encogía en una prisión de luz titilante y temor no dicho. Hercule Poirot encuestó la escena con sus ojos verdes, penetrantes. Pausa. La partida había comenzado. Una pequeña figura ordenada. Un marcado contraste con el caos. Los invitados se sentaron como si estuvieran tallados en mármol, sus rostros traicionando, o escondiendo, secretos. Charles Hargrove agarró el borde de la mesa, sus nudillos blancos, su mirada fija en la forma arrugada de su padre. Lady Beatrice Sinclair exhaló entrecortadamente. Sus dedos destrozaban un pañuelo de encaje. El desapego de Víctor Marlove inquietaba a todos. Sus ojos brillaban con una diversión apenas contenida. Archibald Finch se enjugaba la frente con una servilleta, sus manos temblorosas. Los labios de la señorita Evelyn Blake temblaban, la curiosidad periodística mezclada ahora con sorpresa. Cada uno interpreta su papel, pensó Poirot. Pero, ¿quién lleva una máscara? Mes Amis. Su voz cortó el aire como una espada tranquila. Nadie saldrá de esta sala. Se ha cometido un asesinato, y el escenario debe permanecer intacto. Padre, está muerto. No puede ser. La voz de Charles quebró el silencio. No soy cruel, respondió Poirot, con serenidad. Pero veremos que se haga justicia. Veneno, susurró Miss Blake. Seguramente fue el mousse. Sus dedos rozaron su servilleta manchada de tinta, ansiosa por documentar cada detalle. El bigote de Poirot se contrajo. Un destello de aprobación cruzó su mirada. Tal vez, mademoiselle, eso es lo que descubriremos. Mis pequeñas células grises ya trabajan. Poirot se volvió hacia el mayordomo rígido, junto al teléfono. Llame a la policía.
y asegure las salidas. Nadie entra, ni sale. El mayordomo asintió, y desapareció por el pasillo. En la penumbra, Poirot se arrodilló junto a Sir Reginald. Sus manos enguantadas se movieron con deliberación sobre el plato manchado de mousse de chocolate, y sobre el rostro ahora arruinado del anfitrión. Un débil aroma, amargo, flotaba debajo de la dulzura. Cianuro, dedujo Poirot con rapidez. Silencioso y letal. La copa de vino seguía intacta. El veneno había atravesado únicamente el postre. Pero, ¿cómo había encontrado su blanco? Sus ojos escudriñaron a los presentes. Finch miraba hacia la puerta, como un conejo listo para huir. Lady Beatrice murmuraba en silencio. ¿Una oración? ¿O miedo? Charles parecía agobiado por algo más agudo que el dolor. Miss Black trazaba el borde de su cuaderno, mientras Marlowe, inmóvil, transmitía una calma que se sentía como un desafío. «Usted prospera en esta locura, ¿no es así?», le dijo Poirot, con suavidad. Marlowe respondió con una mirada fija. «Mi don, es el orden desde el caos». En ese momento, el mayordomo regresó. A su lado, James, el camarero tembloroso que había servido el postre. «Su nombre, por favor», dijo Poirot con suavidad. «James, señor», tartamudeó el joven. «Vi algo extraño con el mousse de Sir Reginald. Había una mancha en el borde del plato. Quise limpiarla, pero él me saludó para que me apartara». «Gracias, James», dijo Poirot, despidiéndolo con un leve asentimiento. Las sirenas lloraban, débiles, a través de la tormenta. Pronto, el inspector Barnes irrumpió, empapado por la lluvia, su semblante sombrío. «Otro desastre. ¿Cuál es la historia aquí?» «Cianuro», dijo Poirot, señalando el cuerpo. «En el postre, sospecho». Barnes frunció el ceño ante el cadáver. «¿Y estos? ¿Sospechosos? ¿Testigos? Todos tienen algo que decir», murmuró Poirot. «Y algunos lo dirán con demasiado entusiasmo». «Entonces que hablen todos», ladró Barnes. Poirot inclinó la cabeza con cortesía. «Mis células grises están en marcha». Mientras Barnes tomaba declaraciones, Poirot se acercó al aparador. Los postres restantes brillaban intactos, pero una cuchara de plata desalineada atrapó su atención. El borde del tazón estaba débilmente manchado. «Intrigante», pensó Poirot, y lo deslizó discretamente al bolsillo. «Un resbalón, o un señuelo». Se acercó a la señorita Blake, quien garabateaba con rapidez. «¿Qué ve, mademoiselle?» Ella se estremeció. «Detalles, es mi oficio». «¿Y qué detalles destacan?», preguntó con suavidad. «La mancha en el plato de Sir Reginald es única». Y el señor Finch observó a James como un halcón durante el postre. «Eso dice mucho», murmuró Poirot. «Tiene usted buen ojo, mademoiselle». Mientras Barnes interrogaba, Poirot sintió algo, un susurro. Una sombra cruzó el pasillo y desapareció al doblar la esquina. Sus labios se curvaron ligeramente. «Alguien huye. ¿Pero de qué? ¿O de quién?». La tormenta retumbó con fuerza. Poirot permaneció en su sitio, el rompecabezas creciendo ante él. «La trampa está puesta», reflexionó. «Y la presa no escapará». El comedor, antes resplandeciente con la opulencia de Sir Reginald de Robe, ahora se encogía bajo el peso de la muerte. Fuera, la tormenta azotaba la mansión con incesante furia, arañando los ventanales, sacudiendo el alma de la vieja casa. Dentro, el aire se espesaba con acusaciones no dichas. La luz de las velas oscilaba, proyectando sombras que se alzaban, como los espectros de los propios invitados. Inspector Barnes emitió órdenes a sus hombres. Una ráfaga de movimiento. Poirot se apartó. Su calma era un faro en la tempestad. Sus ojos se fijaron en Charles Arrove, pálido, los dedos contraídos. «Monsieur Charles», dijo Poirot, su voz como hilo de seda contra el gruñido de la tormenta. «¿Podríamos hablar, en el salón?». Un lugar más tranquilo. Las pequeñas células grises se pusieron en marcha. Poirot le dio a Charles un asentimiento mesurado, y el sonido de su bota resonó al rasgar el suelo de parquet mientras lo seguía. El salón ofrecía apenas un frágil respiro, un velo delgado que cubría el tambor persistente de la lluvia. El fuego siseaba, agotando su calor final,
pero el temor de la noche aún se aferraba a los rincones de la habitación. Poirot se hundió en una silla, su figura compacta irradiando quietud. «Tu padre», comenzó Charles, su tono tan suave como una brisa de verano, era un hombre de gran fuerza. Nadie lo discutía. Dio forma a las vidas a su alrededor, aunque tal vez no siempre para bien. Charles merodeó frente al fuego, su sombra un gigante inquieto contra la pared. Fue más bien un dictador. Nos agarró a todos, especialmente a mí, con un puño de hierro, un balance general. Cada chelín debía estar contabilizado. Por cada fallo, una cuenta que saldar. Poirot inclinó su cabeza, un brillo inteligente en sus ojos. ¿Ese balance se refería al dinero? Sí, discutíamos por eso. Me mantenía con una correa. La risa de Charles se quebró como hielo delgado. Tropecé con deudas, malas elecciones. Pero preferiría envenenarme antes que rendirme. Antes que doblarme ante él. La voz de Poirot permaneció suave, pero sondeaba como un estilete. Y sin embargo, te sentaste a su lado, lo bastante cerca como para deslizar algo en su plato. Tal vez desapercibido, entre tantas manos y tanto ruido. Charles apretó los puños, las venas marcándose contra su piel. Lo cuidaba, maldita sea. A pesar de todo, a pesar de cómo peleábamos. Pero yo nunca lo habría dañado. Su voz temblaba. Sus ojos se movieron hacia la puerta. El pánico de un hombre atrapado. Poirot notó algo, pequeño. Y sin embargo, el mus llegó tarde. ¿No es así? Charles se frotó el rostro con una mano. Sí, James, o quizás el lacayo, perdió una cuchara. La dejó justo al lado de la mesa. Apenas me di cuenta. Estaba demasiado ocupado, guisando en mi cabeza. Muy interesante, murmuró Poirot. Me has dado mucho para reflexionar, monsieur. Mientras Charles se marchaba, su figura parecía encorvada bajo cadenas invisibles. Poirot meditó en silencio, un postre retrasado por accidente, o manipulado con intención. Sus pensamientos ya se dirigían hacia su siguiente objetivo. Lady Beatrice Sinclair entró en el salón con elegancia medida, su rostro una máscara pulida, pero sus manos la traicionaban, moviéndose nerviosas entre sus perlas y sus faldas como pájaros enjaulados. Poirot la saludó con una leve inclinación de cabeza, su bigote temblando apenas. «Señora, su amabilidad al recibirme es muy apreciada», dijo con tono cálido, pero firme. «Es una noche terrible, lo sé, pero la verdad no se esconderá para siempre». Lady Beatrice se acomodó en el sofá, su columna erguida como una figura de porcelana. Reginald era un amigo muy querido. Sus ojos se desviaron al retrato sobre la chimenea, donde un joven Sir Reginald la observaba desde el pasado con mirada severa. Y también lo fue su difunta esposa, Clara. Era mi confidente más cercana. Después de su muerte intenté aliviar su soledad, y la de Charles. Pero Reginald era una fortaleza imposible de atravesar. «Una fortaleza», repitió Poirot con suavidad. «Y durante la cena, señora, ¿vio usted algo curioso?» Ella sacudió la cabeza. Luego dudó. Sus labios se entreabrieron. Bueno, había algo. El señor Finch. Archibald Finch miró el mus durante todo el servicio de postres. Sus ojos eran como halcones, fijos en el alce. Me pareció extraño, aunque su rostro se mantuvo sereno. «Fascinante», murmuró Poirot. «¿Y su asiento, señora? ¿Permaneció según lo planeado?» Lady Beatrice contuvo el aliento. «No, yo no debía sentarme junto a Sir Reginald, pero él me cambió de lugar con Charles en el último segundo. La familia primero», murmuró. Los ojos de Poirot se entrecerraron, brillando. «De verdad, si usted hubiera permanecido allí, ¿qué podría haber visto o evitado?» Lady Beatrice llevó un pañuelo a sus labios. «Quizás nada. Pero si hay una sombra, monsieur, persigamos la luz». Poirot asintió con gravedad. Resonaban en su mente las palabras, un asiento cambiado, por mano de la víctima. La idea se incrustó como una astilla en su rompecabezas. En el comedor, la gran mesa de caoba, antes símbolo de lujo, ahora se alzaba como un testigo mudo. Poirot trazaba mentalmente los hilos, las deudas de Charles, la cuchara perdida, la intensa vigilancia de Finch. Un patrón emergía, débil, pero creciendo.
El inspector Barnes apareció en la puerta. Frunció el ceño, notando la expresión de Poirot. ¿Algo que valga la pena, Poirot? Una semilla, respondió Poirot. Incluso las pequeñas células grises comienzan a brotar. Barnes se cruzó de brazos. Mis muchachos están revisando la cocina. El veneno debe estar por algún lado. Buscamos el arma, y pronto, el testamento. Poirot asintió en silencio. Cuando Barnes se retiró, su mirada volvió al retrato de Sir Reginald. Los ojos pintados parecían burlarse de él, desde el pasado, como si todavía guardaran un secreto. El tablero, pensó Mon. Pero, ¿preveías el compañero de jaque mate? Un arroyo suave perforó la quietud. La puerta del sirviente se agitó. Un frasco que se balanceaba como si una mano invisible lo empujara. Poirot sonrió débilmente. Una sombra se había movido. Reflexionó, pero no estaba más allá de su alcance. Se acercó y luego se detuvo, atrapando un leve brillo debajo de una servilleta arrugada, una cuchara de postre plateada, su tazón manchado con una traza oscura y pegajosa. Sus cejas se arqueó. ¿Una pista o una trampa? Sabía que el juego apenas comenzaba. La biblioteca de la mansión de Sir Reginald Hargrove se alzaba como un centinela silencioso de secretos. Sus estantes altos gemían bajo el peso de volúmenes de cuero, sus lomos desvaídos por el tiempo. Un fuego crepitaba, proyectando sombras titilantes sobre la habitación. Su calidez luchaba contra el frío que se filtraba. La tormenta golpeaba las ventanas. El aire transportaba el leve almizcle de papel viejo y roble pulido, un aroma que se aferró a Poirot mientras se acercaba al hogar. Su figura ordenada era un retrato de compostura. Sus ojos afilados se posaron en Archibald Finch, quien se sentaba rígido en una silla de respaldo alto, sus dedos delgados golpeando un ritmo ansioso en el apoyabrazos. Sus gafas resbalaban por su nariz con cada contracción nerviosa. «Señor Finch», comenzó Poirot, su voz suave y medida. «Usted y Sir Reginald eran rivales, ¿no? Una rivalidad que quizá dejó un sabor amargo». Los labios de Finch se torcieron en una mueca. Sus ojos se movieron, rápidos, como un animal acorralado. «Amargo, sí. Él me robó. Me lo frotó en la cara como un pequeño tirano». Empujó sus gafas hacia atrás con una mano temblorosa, un gesto que había repetido 3 veces. Poirot observó su bigote temblar levemente, señal de su diversión tranquila. Y sin embargo, cenó con este tirano. Rompió el pan con él. Curioso, ¿no es así? El dedo de Finch se detuvo. Sus gafas se empañaron con un repentino aliento. Tenía negocios que resolver, murmuró. Un viaje a París. Nada más. Ah, París. Reflexionó Poirot, su tono ligero pero perforante. Una ciudad de belleza y secretos. ¿Qué lo llamó allá, monsieur? Finch tragó saliva. Una gota de sudor brillaba en su frente. Un asunto privado. Una adquisición. Es irrelevante para esta tragedia. La sonrisa de Poirot fue cortés, pero sus ojos brillaban como acero. En la cena, observó al lacayo con gran interés. ¿Por qué? Finch se estremeció, ajustó sus gafas. Tonterías. Poirot repitió, con ironía en la voz. Tonterías. ¿Y vio algo inusual en el plato de Sir Reginald? Una mancha de chocolate. Tal vez. Finch tartamudeó. Sus gafas resbalaron una vez más. Nada. No vi nada. Merci, dijo Poirot, despidiéndolo con un guiño. Cuando Finch se levantó, Poirot notó una mancha oscura en el brazalete del hombre, justo donde había apoyado el brazo en la silla. ¿Pintura? ¿O algo más siniestro? Las pequeñas celdas grises se agitaban. El conservatorio ofrecía un marcado contraste. Sus paredes de vidrio temblaban bajo la tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza. La vegetación exuberante se difuminaba tras los cristales. El aire estaba cargado con el aroma de tierra húmeda y flores exóticas. Miss Evelyn Blake se sentaba en una silla de mimbre, su cabello oscuro atrapando la luz de la lámpara. Sus dedos rastreaban su cuaderno con una elegancia inquieta. Poirot se acercó en silencio, sus zapatos pulidos hundiéndose en la alfombra. «Mademoiselle Blake», dijo. Su voz una caricia suave. «Persigue la verdad. Una noble persecución, en una casa de sombras». Ella lo miró. Sus ojos verdes, agudos, evaluaban. «La verdad es mi juego, Monsieur Poirot».
Pero aquí todos llevan una máscara. Incluso sobre cierto Caravaggio, aventuró Poirot, su tono engañosamente suave. Su pluma se detuvo. Sus labios se curvaron débilmente. Ah, no se pierde de mucho. Pensaba que era una falsificación, pero es peor. Robado. Una obra maestra escondida bajo un título falso. Poirot se inclinó hacia adelante. Curioso. ¿Robado? Fascinante. ¿Y tiene pruebas? Ella dudó. Luego deslizó una página sobre la mesa con un suspiro teatral. Poirot la escaneó. Una lista de nombres. Uno estaba tachado con un trazo audaz. Víctor Marlowe. ¿Por qué se despidió Miss Marlowe?, preguntó Poirot, su voz sedosa. Ella suspiró. Lo negó todo, pero sus ojos lo traicionaron. Sabe más de lo que dice. Poirot asintió lentamente. Presenta los detalles. Y en la cena, Mademoiselle, ¿qué más vieron sus agudos ojos? Ella golpeó su pluma contra la barbilla. Pensativa. Lady Beatrice. Estaba al borde. Revisaba su reloj como si contara los segundos hasta el fin del mundo. Una pista intrigante. Mademoiselle, murmuró Poirot, sus ojos brillando. Cuando se dispuso a marcharse, un trozo de papel resbaló debajo de la silla de Evelyn Blake. Cayó al suelo. Poirot lo recuperó. Al leer las palabras desvaídas, sus labios se contrajeron. Encuéntrame a medianoche. Urgente. El misterio seguía creciendo. Una sonrisa débil, una reunión secreta o una trampa en el corredor. El retumbo lejano de la tormenta subrayaba la tensión opresiva de la mansión. El silencio zumbaba con fragmentos, los susurros evasivos de Finch, las manchas, los murmullos de la señorita Blake sobre una pintura robada, las miradas nerviosas de Lady Beatrice. Cada detalle era un hilo en el tapiz del asesinato. Pero el patrón aún se le escapaba. De pronto, un golpe seco resonó en la casa. Una puerta. Luego, el leve susurro de una voz, demasiado fugaz para distinguirla. La sonrisa de Poirot se profundizó, su bigote erizándose con anticipación. La trama se espesa, murmuró con deleite. Hercule Poirot prosperaba en las sombras. Guardó la nota en su capa, y sus pensamientos ya corrían hacia la cita de medianoche. Y con ella, quizás, la verdad. El estudio de Sir Reginald Hargrove era un monumento a una opulencia desvaída. Las paredes, cubiertas de libros encuadernados en cuero, se alzaban como testigos mudos de pecados olvidados. Una lámpara solitaria emitía un resplandor débil, devorado por sombras cavernosas. El aire estaba impregnado con el amargo espectro de cigarros antiguos, un fantasma del dominio férreo de Reginald. Más allá, la lluvia azotaba los ventanales, y el jardín en penumbra parecía temblar de miedo. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, sus manos inmaculadas entrelazadas detrás de la espalda, su mirada fija en Víctor Marlowe, que acababa de entrar. Marlowe se movía con una elegancia felina. Su expresión impenetrable, aunque sus dedos lo traicionaban, tocaban un ritmo lento sobre su muslo, un metrónomo de nervios ocultos. «Señor Marlowe», comenzó Poirot, su voz suave como un susurro, pero afilada como una aguja. «Usted y Sir Reginald compartieron los frutos del comercio, pero también las confidencias». Los labios de Marlowe se curvaron apenas. «¿Diversión? ¿Desdén? Difícil saberlo. La amistad», dijo, «es un lujo costoso. Monsieur Poirot. Reginald y yo negociábamos con cifras, no con sentimientos. Y esas cifras prosperaban, o comenzaron a marchitarse». Los ojos de Marlowe vacilaron un instante, desviándose hacia el escritorio, donde un libro mayor permanecía abierto. Sus columnas marchaban como soldados disciplinados. «Tuvimos nuestras disputas. Reginald era un tirano en los negocios. Pero asesinato». Alzó las manos. «No es mi estilo». Poirot levantó una ceja. Su tono era casi burlón. «Y sin embargo, usted rompió el pan con él esa noche, entre los pocos elegidos. No se cena con un enemigo sin una razón». Marlowe apretó la mandíbula. «Una negociación. Una insignificancia. Ahora, polvo y nada más». Poirot insistió, su voz una trampa de terciopelo. «¿Y durante la cena? ¿No le llamó por algún nombre? ¿Una palabra? ¿Una sombra?» Marlowe desvió la mirada. Estaba nervioso. Miraba su reloj como si el tiempo fuera una soga. Y ese lacayo, Claude, dejó caer una cuchara junto a su silla.
Reginald le gruñó como una bestia. Sus ojos brillaron, aunque su rostro siguiera plácido. Una escena vívida, dijo Poirot. Señor Marlowe, ha encendido una pequeña vela en esta oscuridad. Marlowe se levantó sin decir más, su figura desvaneciéndose como un espectro. Poirot quedó solo, con el libro mayor. Una línea llamó su atención. Marlowe, 10.000 libras, deuda pendiente. Sus labios se curvaron levemente. Las pequeñas células grises comenzaban a zumbar. En los cuartos de los sirvientes, bajo las escaleras, los pasillos eran estrechos, las tablas desnudas crujían. El aire olía a esmalte de limpieza, y un eco lejano de pasos invisibles flotaba en la penumbra. James, el lacayo, estaba en la despensa, sus manos retorciendo un trapo, el rostro pálido como tiza. Su mirada evitaba a Poirot. James, dijo Poirot con tono suave pero firme. Usted sirvió el plato fatal. Es una carga pesada, para alguien tan joven. James asintió, su voz temblorosa. Lo veré cada noche, por el resto de mi vida, señor. Poirot se acercó con calma. Su sola presencia inspiraba obediencia. Dime cada migaja que recuerdes. A veces, la más pequeña abre la verdad. James tragó saliva. Yo llevé el mousse desde la cocina. Todo parecía normal. Pero, el plato de Sir Reginald tenía una mancha. Una huella dactilar en el chocolate, húmeda, oscura. Me moví para limpiarla, pero él me detuvo. Me ordenó dejarlo así. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Y esa mancha era exclusiva de su plato? Sí, señor. Los otros estaban intactos. Me confundió, pero no quise desobedecer. Poirot asentía lentamente. ¿Y la cuchara? Las mejillas de James se encendieron. Fue mi culpa. Se resbaló mientras servía al señor Finch. Cayó por la silla de Sir Reginald. La recogí rápidamente, pero él la miró como si lo hubiese apuñalado. Gracias, James, dijo Poirot, con un leve asentimiento. Su mente ardía. Una mancha, una cuchara, un gesto. De regreso en el comedor, el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Su luz doraba la gran mesa donde la muerte había dejado su marca. Poirot paseaba despacio, sus zapatos resonando en el parquet, mientras sus pensamientos hilaban los fragmentos, la deuda de Marlowe, el reloj de Reginald, el plato manchado. El rompecabezas danzaba, apenas fuera de su alcance, pero no por mucho tiempo. Un crujido suave perforó el silencio. La puerta del invernadero se balanceó con un suspiro. Poirot se giró al captar una sombra que se deslizaba tras el vidrio, rápida como un fantasma. Sus labios se curvaron hacia arriba. La presa se agita, susurró con deleite. Y la red se tensa. Su mirada cayó sobre la mesa. Una cuchara de postre yacía a medio ocultar bajo una servilleta. Su cuenco, empañado por una leve mancha oscura. Poirot arqueó una ceja. Su mente se aceleró. Una cuchara de más, murmuró. La trama se espesa. Con elegancia, deslizó la cuchara en su bolsillo y se alejó, sus pasos absorbidos por las alfombras del pasillo. A lo lejos, un murmullo. Una voz urgente, fugaz, tragada por las paredes. La sonrisa de Poirot se amplió. Su bigote se erizó con deleite. La verdad, reflexionó. Susurra antes de rugir. El salón de la mansión de Sir Reginald Hargrove yacía bañado por la luz tenue del amanecer. Las cortinas de terciopelo carmesí seguían cerradas, como si protegieran los secretos de la noche. En la esquina, un reloj de péndulo marcaba un tic-tac implacable, cortando la quietud. El aire aún retenía una leve neblina de humo de cigarro, un espectro persistente de la presencia dominante de Reginald. El fuego, casi extinguido, lanzaba sombras largas e inquietas sobre los rostros de los reunidos. Charles Hargrove, la mandíbula tensa, los ojos parpadeando con una tormenta de dolor y desafío. Lady Beatrice Sinclair, con sus dedos enguantados estrangulando un collar de perlas. Finch, ajustando perpetuamente sus gafas con manos temblorosas. Evelyn Blake, la compostura de periodista resquebrajándose en las costuras. Victor Marlowe, ojos oscuros, impenetrables. Y James, el lacayo, retorciendo un trapo como si pudiera borrar su culpa. Hercule Poirot se irguió ante la chimenea. Su pequeña figura era el retrato del equilibrio. Su bigote relucía con precisión impecable.
Sus ojos verdes brillaban con el tranquilo triunfo de la revelación. Cruzó las manos tras la espalda y habló. Nos encontramos aquí, tras una tragedia. Sir Reginald Hargrove no murió simplemente. Fue enviado, con una astucia que revela codicia, rencor y las zonas más sombrías del alma. El reloj marcó con fuerza. Charles apretó los puños. Las perlas de Lady Beatrice tintinearon débilmente. Las gafas de Finch se deslizaron peligrosamente en su nariz. La mirada de Poirot recorrió a cada uno, como si deseara arrancar sus máscaras. Luego, fijó la escena. Durante la cena, en un gesto inesperado, Sir Reginald insistió en que el señor Charles tomara asiento a su lado, desplazando a Lady Beatrice. Dijo la familia primero. Intervino Charles, su voz crispada, como un cable a punto de romperse. Me pareció extraño. Nunca fue un hombre sentimental. No obstante, continuó Poirot, con una leve sonrisa, ese pequeño gesto salvó a Lady Beatrice de probar el sabor fatal del cianuro. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Finch parpadeó. James apretó el trapo con más fuerza. Poirot sacó algo del bolsillo. Una cuchara de postre, su cuenco plateado empañado con una mancha tenue, pero siniestra. Esta cuchara, declaró Poirot, fue colocada deliberadamente en el lugar de Sir Reginald. Contenía el veneno, y fue el asesino quien se aseguró de que solo él la usara. El inspector Barnes, desde la puerta, frunció el ceño. ¿Pero cómo fue contaminada? ¿Quién la cambió, sin ser visto? Los ojos de Poirot brillaron. Ah, inspector, ahí es donde las pequeñas células grises hacen su magia. Observamos la mancha, la cuchara caída, los movimientos de todos los presentes. Poirot se volvió hacia James, cuyo rostro se había puesto blanco como la tiza. James, dijo, comentaste sobre una mancha en el chocolate. No era simplemente chocolate, ¿verdad? Era la marca de un guante, un rastro de veneno. James tartamudeó. Yo no. No quise. No lo hiciste, interrumpió Poirot, con un asentimiento gentil. Reginald era inflexible. No te habría permitido limpiar su plato. El asesino lo sabía, y dejó allí esa señal, tan visible, como una provocación. Lady Beatrice tembló. Su voz era apenas un susurro. Pero, ¿quién podría idear un plan tan desalmado? La mirada de Poirot se dirigió, lentamente, hacia Finch. Finch retrocedió. Sus labios se tensaron. Su respiración se hizo corta, como si ya sintiera el peso de las esposas. La intensidad de un depredador anticipando su movimiento estaba en los ojos de Finch, mientras se ajustaba las gafas con dedos temblorosos. Su tono fue forzado, casi desesperado. Simplemente anhelaba el mousse, se veía divino. ¿Divino? Repitió Poirot, su voz goteando ironía. Su enemistad con Sir Reginald, por aquel Rembrandt robado, era amarga, Monsieur Finch. Las mejillas de Finch se encendieron. Sí, pero nunca, jamás podría. Poirot lo interrumpió. Su tono se suavizó. No, monsieur. Sus manos, manchadas de pintura, no de veneno. Usted no es un asesino, solo un hombre atrapado, en el momento equivocado. Finch se desplomó en su asiento, las gafas naufragando en su nariz. El alivio fue casi visible. Poirot se volvió hacia la señorita Blake, cuya pluma aún flotaba, pero sus hombros estaban tensos. Mademoiselle, su búsqueda del escándalo, del tesoro robado, fue audaz. Pero sus manchas de tinta cuentan una historia distinta. No la de un asesinato. Ella inclinó levemente la cabeza. La tensión salía de su cuerpo, aunque sus ojos seguían alerta. Poirot continuó, su tono amable. Usted esperaba noticias, quizás sobre la herencia de Clara. Temía la ira de Sir Reginald. Un miedo infundado. Su alma no es la de una envenenadora. Entonces, su mirada se clavó en Víctor Marlowe, quien sostuvo la escalera visual con calma glacial. Monsieur Marlowe, sus tratos con Sir Reginald, esa deuda de 10.000 libras. Los labios de Marlowe se crisparon. Las deudas se pagan con oro, Monsieur Poirot. No con cianuro. No tenía motivos, asintió Poirot. Su disputa fue acalorada, pero no fue la semilla de este crimen. Entonces, ¿quién? Charles Hargrove se alzó.
su voz rugiendo de angustia. Está diciendo que yo asesiné a mi padre. La expresión de Poirot se tornó grave, su voz tan firme como el acero. El asesino es quien se levantó para ganarlo todo y perderlo todo, el que orquestó el cambio de asientos, el que sabía que la cuchara caería. Todos los ojos giraron hacia Charles. Su rostro se drenó de color. ¿Me acusa? «Hoy, monsieur», dijo Poirot, implacable. Un silencio aturdido cubrió la habitación, roto solo por el sollozo débil de Lady Beatrice. Poirot dio un paso adelante, su voz cortando como una hoja afilada. Usted plantó la noción de la familia primero en la mente de su padre, sabiendo que lo ubicaría a su lado. Contaminó la cuchara en el aparador y manipuló al lacayo para reemplazarla en el momento oportuno. Los ojos de James se abrieron con horror. Yo la dejé caer porque alguien me empujó. Pensé que fue un accidente. Non, corrigió Poirot, con la mirada fija en Charles. No fue un accidente. Fue usted quien deslizó la cuchara envenenada. El rostro de Charles se retorció entre furia y terror. Esto es una locura. No tienes pruebas. Oh, ¿no? Poirot sacó un pequeño vial de su abrigo. Lo sostuvo con firmeza. En su prisa, dejó esto en el conservatorio. Cianuro. Charles se abalanzó, pero los hombres del inspector Barnes lo sujetaron rápidamente. Luchaba, con los brazos atados a la espalda. ¿Por qué?, susurró Lady Beatrice, lágrimas brillando en sus mejillas. Charles rió, una risa irregular, rota. La risa de mi padre. Gritó. Se burlaba de mí. Un avaro. Un monstruo. Se preparaba para desheredarme. Tuve que actuar. Poirot negó con la cabeza, el dolor grabado en su rostro. Siempre hay una elección, monsieur. Usted tejió su propia soga. Cuando Charles fue llevado por el pasillo, sus gritos resonaban en la casa. Entonces, cayó un fuerte silencio. El inspector Barnes aplaudió a Poirot en el hombro. Magistral, Poirot. Pero, ¿cómo lo descubrió? La sonrisa de Poirot fue modesta. Sus ojos, sin embargo, brillaban. Inspector, las pequeñas células grises disciernen lo que otros pasan por alto. La cuchara, la mancha, el asiento. Todos hilos de un tapiz de engaño. Hercule Poirot simplemente lo sigue hasta el final. Se volvió hacia la ventana. La primera luz del amanecer perforaba la penumbra. Pero no es el triunfo lo que persiste, sino la lástima. La lástima por un hijo, deshecho por la codicia. La mansión de Hargrove reposaba en un silencio solemne. La tormenta era ahora solo un recuerdo lejano. La luz dorada del alba se filtraba por los altos ventanales, iluminando el comedor. El aire llevaba el tenue olor de la tierra empapada. Y más allá del jardín, un pájaro solitario trinó, una nota frágil de paz, después del caos. Poirot se quedó junto a la gran mesa. Su dedo enguantado rozó una orquídea marchita. Su pétalo cayó como el velo de una doliente. Miró las sillas vacías. Cada una, testigo silencioso de la tragedia. Una familia fracturada. No por destino, reflexionó Poirot, sino por el tranquilo veneno de la codicia. Pensó en Charles Hargrove. Su futuro, tan roto como la vida que había arrebatado. Lo que pudo haber sido, si hubiera elegido distinto, murmuró. Los pasos pesados del inspector Barnes lo sacaron del ensueño. Entró, con el rostro grabado de respeto. Bien, Poirot. Lo has hecho de nuevo. El juzgado te debe una deuda. Ah, non, inspector. Poirot sonrió, apenas. No lo hago por el juzgado. Lo hago por la justicia. Por Sir Reginald, que merecía un final más noble que la traición de su propia sangre. Barnes asintió. Su voz era ruda, pero sincera. Un hijo, volviéndose contra su padre. Es difícil de comprender. Poirot exhaló despacio. La codicia es un ladrón. Roba no solo la riqueza, sino el alma. Y al final, solo deja ruina. Se volvió una vez más hacia la ventana. El jardín yacía envuelto en neblina. El mundo, renacido, pero teñido de tristeza. Pero incluso en la oscuridad, dijo en voz baja, hay luz. La verdad siempre surge como el amanecer después de la tormenta. Barnes sonrió con respeto. Eres un filósofo, Poirot, tanto como un detective.
Poirot respondió, con ojos brillando de orgullo tranquilo. Tal vez, porque Hercule Poirot busca no solo el crimen, sino el corazón del caos, dentro del alma humana. Barnes se retiró. Poirot permaneció un momento más. Su mirada se posó en el retrato de Sir Reginald, colgado sobre la chimenea. Los ojos severos parecían, más suaves ahora, como si, en la paz, algo hubiera sido restaurado. La justicia, mon ami, se ha servido, murmuró Poirot. Con un último y respetuoso asentimiento, salió de la sala. Sus zapatos pulidos resonaron suavemente sobre el parquet, y se desvanecieron, en la quietud del nuevo día. La tormenta había terminado. Las máscaras caen. La verdad emerge de las sombras. Y el asesinato a la hora de la cena nos deja una lección escalofriante. El engaño puede empañar incluso la más fina plata. Si esta historia ha permanecido en sus pensamientos, tal vez recuerde mirar más allá de las apariencias. Porque incluso en los banquetes, se puede servir la muerte con una cucharada de elegancia.